¿Qué considerar en el plan de alimentación de una persona con diabetes? Para un plan de alimentación de una persona con diabetes, se deben considerar tres factores principales: la cantidad de alimentos y calorías que proporcionan, el tipo de alimentos y su distribución a lo largo del día, desayuno, comida, cena y colaciones, y el horario de consumo de los alimentos y colaciones. Estos elementos son clave para facilitar el control de la diabetes. ¿Qué son los nutrimentos? Los nutrimentos son las sustancias presentes en los alimentos que son necesarias para mantener el funcionamiento óptimo del organismo. Hay tres tipos principales de macronutrientes: los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. También existen micronutrientes como las vitaminas y los minerales, que también son esenciales para el cuerpo. ¿Qué es una caloría y cuántas calorías debo consumir? Una caloría es una medida de energía que se obtiene de los nutrimentos. Los hidratos de carbono proporcionan 4 calorías por gramo, las proteínas proporcionan 4 calorías por gramo y las grasas proporcionan 9 calorías por gramo. La cantidad de calorías que una persona necesita varía según su edad, género, nivel de actividad y peso corporal. Por ejemplo, las mujeres necesitan menos calorías que los hombres debido a su tamaño y masa muscular. Para estimar la cantidad de calorías requeridas por un adulto de peso normal, se puede calcular 25 calorías por kilogramo de peso. ¿Cuál es la distribución adecuada de nutrimentos en un plan de alimentación para una persona con diabetes? Según la Asociación Americana de Diabetes, la distribución recomendada de nutrimentos en un plan de alimentación es la siguiente: al menos el 50% de las calorías totales deben provenir de los hidratos de carbono. Las grasas deben representar entre el 25% y el 30% de las calorías totales, con un máximo del 7% de grasas saturadas, y las proteínas deben representar entre el 10% y el 20% de las calorías totales. ¿Cuáles son los grupos de alimentos y qué nutrimentos contienen? Existen tres grupos de alimentos: frutas y verduras, cereales y legumbres y alimentos de origen animal. Las frutas y verduras son una buena fuente de vitaminas y minerales, los cereales son la principal fuente de energía y los alimentos de origen animal y las legumbres son la principal fuente de proteínas. Además, las grasas y los azúcares que se añaden a los alimentos también aportan nutrimentos, aunque no se consideran un grupo alimentario. ¿Qué debo hacer para llevar una alimentación correcta? Para llevar una alimentación correcta, se recomienda limitar el consumo de grasas saturadas y azúcares concentrados, evitar grandes variaciones en la cantidad de hidratos de carbono consumidos día a día y aumentar la ingesta de frutas, verduras y carbohidratos saludables. También se recomienda incluir los tres grupos de alimentos en cada comida, consumir una variedad de alimentos en cada grupo, realizar 3 comidas principales al día y 2 colaciones, fijar horarios para cada comida y colación y evitar ayunos prolongados. En resumen, para un plan de alimentación de una persona con diabetes, es importante considerar la cantidad y tipo de alimentos, así como su distribución a lo largo del día. También es fundamental tener en cuenta la cantidad de calorías necesarias y la distribución adecuada de nutrimentos. Además, se recomienda incluir los grupos de alimentos en cada comida, evitar grandes variaciones en la cantidad de hidratos de carbono consumidos, fijar horarios para las comidas y colaciones y evitar ayunos prolongados. Consuma al menos 5 porciones de frutas y verduras al día, 3 de verduras y 2 de frutas. Limite el consumo de grasas poco saludables y evite alimentos empanizados, fritos o capeados, salsas blancas y espesas, moles, pipianes, tamales, aderezos cremosos, pan dulce, pastelillos industrializados y frituras. Intercambie las grasas poco saludables por grasas más saludables de fuentes vegetales como aceites, semillas y aguacate. Una alimentación correcta debe cubrir las necesidades específicas de energía y nutrientes de cada persona, tomando en cuenta sus características biológicas, psicológicas y sociales. Consulte a su médico o nutricionista para obtener herramientas más específicas como menús prediseñados, listas de intercambios de alimentos y el sistema de conteo de hidratos de carbono. El conteo de hidratos de carbono es útil para controlar la glucosa en sangre, ya que los alimentos con hidratos de carbono elevan los niveles de glucosa. Las porciones de hidratos de carbono equivalen a 15 gramos y se pueden intercambiar dentro de su grupo de alimentos. Es importante distribuir las porciones de hidratos de carbono de manera equitativa a lo largo del día para evitar picos de glucosa. La cantidad de hidratos de carbono a consumir depende de las necesidades de energía de cada persona, pero se recomienda que entre el 45% y 60% de la energía de la dieta provenga de hidratos de carbono.
Para personas con diabetes tipo 1 y tipo 2, es importante contar las porciones de hidratos de carbono y distribuirlas equitativamente a lo largo del día. Algunos alimentos con hidratos de carbono tienen un índice glucémico más alto y elevan rápidamente la glucosa en sangre, mientras que otros tienen un índice glucémico más bajo y son más saludables. Es recomendable consumir alimentos con bajo índice glucémico, como leche, yogur, legumbres y algunas frutas. Se deben limitar los alimentos con alto contenido de azúcares concentrados, ya que aportan muchas calorías sin nutrimentos adicionales. Es importante mantener un consumo consistente de hidratos de carbono y para aquellos que se inyectan insulina, pueden aprender el conteo de hidratos de carbono avanzado para ajustar su dosis de insulina de acuerdo a la cantidad de hidratos de carbono que consuman en cada comida. No pudo ser.